Bueno, en esta mañana vamos a compartir un tema que tiene mucho que ver con lo que vemos. La tibieza espiritual, mis amados hermanos, es una de las situaciones que el enemigo ha estado ministrando dentro de los hijos de Dios, y es una ministración muy sutil, porque a lo largo de este estudio vamos a ver cómo se desarrolla el funcionar, la administración de este espíritu que trae tibieza espiritual. Para ello vamos a entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Padre, gracias te damos en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú en esta hora el que venga a derramar de tu presencia, Señor, de ese manto que tú pones al inicio de cada servicio, Señor. Aun cuando nadie haya venido, tú ya estás acá con el ministerio angelical, Señor, con la administración de la unción que tú vas a ministrar, valga la expresión, en cada domingo, Padre. Y en este día, Señor, como siempre, está la presencia tuya, Señor, pero con una arista diferente, Señor. Una arista que quiere impactar nuestro ser, Señor, para que nosotros, a través de la administración tuya, podamos, Señor, determinar y podamos ver y autoexaminarnos de las cosas a las cuales debemos de renunciar. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu tú vengas a mantener despiertos los sentidos de mis hermanos, que vengas a redarguir con tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, pueda rendir el fruto para el cual tú, Señor, la estás lanzando en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una de las cosas importantes como hijos de Dios que nosotros debemos de tener claro, mi amado hermano, es que tenemos un propósito de vida. Y ese propósito de vida, mis amados hermanos, es que tenemos un llamado divino o un divino llamado. Y este divino llamado, mis amados hermanos, tiene que cumplir la meta. Y la meta, amados hermanos, es para que nosotros la vida que el Señor nos ha dado la tengamos o la pongamos a disposición de Él para entregarnos plenamente al Señor. Y cuando decimos entregarnos plenamente al Señor, es algo que nos tiene que poner a nosotros a meditar. Porque yo no creo que nos estemos entregando plenamente sin entrar a juzgar a nadie. Le quedamos a deber al Señor. La razón, mis amados hermanos, de de nuestra vida cuando conocemos a Cristo Jesús es obedecerle y hacer todo aquello cuanto Él nos manda a hacer. Cuando a alguien, mis amados hermanos, le es dada o le es otorgada una libertad condicional, esta libertad, por eso se llama condicional, porque impone condiciones a la persona, y dentro de estas condiciones es que se tiene que presentar, si no todos los días, por lo menos una vez a la semana, a firmar un libro en el juzgado donde se está llevando su caso. Y nosotros tenemos una libertad incondicional en Cristo Jesús, en la cual una de las cosas que nos debe de motivar a nosotros es irnos a reunir a la presencia del Señor en su casa. Mucha gente dice, es que yo aquí tengo mi devocional, tengo mi lugarcito donde tengo mi altar familiar, donde yo ahí disfruto de la presencia del Señor. Sí, pero esa es tu casa. Y ahí es a donde el Señor te llega a visitar. Pero esta es la casa que el Señor designó para cada uno de nosotros, donde nosotros nos tenemos que venir a gozar, a llenar. Yo me gozo cuando mi nieto, bueno, no porque se quede llorando cuando nos mira y no puede llegar a la casa, porque a veces lo paso yo visitando y se quiere venir conmigo y porque quiere estar en la casa. No sé qué tenga la casa, pero quiere estar en la casa.
Creo que eso le pasa a todos los nietos con sus abuelos. Y eso nos debería de pasar a nosotros como hijos, mis amados hermanos, de añorar estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar de su presencia. Amén, mis amados hermanos. Sin embargo, mis amados hermanos, el enemigo nos seduce a través de la tentación para que nosotros caigamos, o sin que nos demos cuenta, nosotros estemos metidos en una tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual, mis amados hermanos, lo que va a provocar en nosotros es que el compromiso que tenemos con nuestro Dios se debilite. Una relación entre enamorados, cuando se empieza a debilitar, mis amados hermanos, ya no le hace falta ver a la contraparte, ya le da lo mismo andar solo que andar acompañado, entonces ya la cosa no funciona de la misma manera. Todo se convierte en una rutina. Y mis amados hermanos, si usted está viniendo a la casa de Dios, y por favor, yo estoy hablando generalidades, no estoy juzgando a nadie. Si usted está viniendo a la casa de Dios porque usted verdaderamente necesita la presencia de Dios en la casa de Dios, yo lo felicito. Pero muchas veces la vida cristiana se convierte, mis amados hermanos, en una rutina, en un compromiso moral o en un compromiso social, porque qué pena, ¿qué va a decir la pastora que ahora que ella no está, no vine? ¿O qué van a decir los hermanos? Usted no tiene que venir ni por lo que diga la pastora, ni por lo que diga el pastor, ni por lo que digan los hermanos. Usted tiene que venir porque tiene necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios, mis amados hermanos. Y entonces nosotros debemos de erradicar eso. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque en la palabra del Señor, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, la palabra del Señor nos dice en la versión de la Biblia Prat o versión moderna: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Y a este punto es a donde yo quiero llegar. Engañándoos a vosotros mismos. Mi amado hermano, qué terrible, qué frustrante es que nosotros, mis amados hermanos, nos estemos viviendo una vida de engaño. Una vida que nosotros sabemos que no es una vida real. Y realmente, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos insta a través del apóstol Santiago a que nos quitemos ese engaño para que nosotros, mis amados hermanos, podamos vivir bajo el plan de Dios. Lo peor que nos puede pasar, como decía, mis amados hermanos, es estar alejados de la presencia de Dios, creyendo nosotros que estamos cerca de la presencia de Dios. Amén, mis amados hermanos. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es en la alabanza, es en analizar qué es lo que estamos cantando. Porque muchas veces cantamos, y por favor, hermanos de alabanza, no lo van a pensar que estoy agarrándolo en forma personal, pero tenemos que ponerle sentido a lo que cantamos en función a la doctrina que profesamos. Porque sí hay alabanzas muy bonitas, pero no tienen nada que ver con la doctrina que nosotros profesamos. Y entonces, al estar hablando de esto, no estoy diciendo que ustedes estén cantando cosas que hago la aclaración. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces se canta de la presencia de Dios, y estamos cantando de la presencia de Dios, hablando generalidades, y estamos bostezando. O estamos danzando de la presencia de Dios y estamos rascándonos la nariz porque, ay, como que estamos en otro rollo. O estamos como pueblo adorando la presencia del Señor, pero estamos viendo el teléfono, o estamos al pendiente de cómo vino vestido la hermana o el hermano. Tantas cosas, mis amados hermanos. Cuando la presencia de Dios es única, es santa, es poderosa, mis amados hermanos, y los que tienen acceso a la presencia de Dios tienen el privilegio y la oportunidad de cambiar completamente sus vidas. Para eso es la presencia de Dios.
La presencia de Dios, mis amados hermanos, nos sana. La presencia de Dios nos restaura. La presencia de Dios nos da vida, mis amados hermanos. La presencia de Dios no es para sentirnos bien emocionalmente. Es que siento algo que tengo ganas de llorar. No, no es para tener ganas de llorar. La presencia de Dios trasciende más allá, que marca cambios que se notan desde afuera en nuestras vidas. Cuando yo anhelo la presencia de Dios, al decir yo me estoy refiriendo a todos, cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios, mis amados hermanos, es porque tenemos, número uno, el conocimiento de que hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar. Y número dos, saber, mis amados hermanos, que esas cosas que necesitamos cambiar, yo estoy dispuesto a cambiarlas. No podemos seguir viviendo igual. No podemos aquí derramar nuestras lágrimas y cuando salimos a la vida, a la batalla diaria, volvemos a lo mismo. La presencia de Dios tiene que cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11, primer libro de Crónicas, dice la palabra del Señor: gloriaos en su santo nombre, regocíjese el corazón de los que buscan a Jehová, acudid a Jehová y a su fortaleza, buscad de continuo, ¿qué dice? Su presencia. Esa es la razón de congregarnos. Buscar su presencia. ¿Para qué? Para que eso, mis amados hermanos, sea nuestra fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Como cristianos en Guatemala y en Latinoamérica tenemos una gran bendición, que podemos poner iglesias donde se nos dé la gana. Podemos contratar espacios en radios, podemos compartir mensajes de la palabra de Dios, podemos hacer uso de los medios sin ningún tipo de restricción. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de aprovechar que verdaderamente la presencia de Dios a través de lo que nosotros hagamos públicamente sea genuino, sea auténtico, porque así se va a lograr, mis amados hermanos, impactar la vida de los demás. Yo hasta el día de hoy, después de, 35 años de haber conocido al Señor Jesucristo, a pesar de que desde temprana edad estuve en colegio, se podría decir cristiano, desde que conocí al Señor, mis amados hermanos, estoy impactado yo de cómo el Señor movió el corazón de personas para que a través de la presencia de Él en la vida de esas personas impactaran mi vida. Para tomar yo la decisión y la convicción de que ese cambio de vida era necesario para mí. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está causando la presencia de Dios en tu vida? Que no viene más gente, la gente que está a tu alrededor. Y por favor, vuelvo a repetir y a reiterar, no estoy juzgando absolutamente a nadie, pero mis amados hermanos, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo que velar como pastor por la vida espiritual de ustedes, para que la vida espiritual de ustedes sea fructífera, por la simple y sencilla razón de que el Señor nos va a juzgar de todo lo que digamos, de todo lo que hagamos y de todas las oportunidades que tuvimos en su presencia que no aprovechamos. Por eso dice en el primer libro de Crónicas que leímos: buscad de continuo su presencia. ¿Qué quiere decir eso? En cada momento, a cada instante. La razón de ser nuestra es no separarnos de la presencia de nuestro Dios. Y en función a esto podemos ver a lo largo de la palabra del Señor, mis amados hermanos, varios escenarios de vida. Personajes que no obstante de que la presencia de Dios estaba en el escenario de sus vidas, no experimentaron ningún cambio
Y son ejemplos, mis amados hermanos, que hoy vamos a estudiar y que lo vamos a estudiar para que nuestra oportunidad de estar en la presencia de Dios se fortalezca y no se deteriore. Acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, se está refiriendo en el tiempo, mis amados hermanos, de los jueces. El niño Samuel servía al Señor ayudando ¿a quién? Al sumo sacerdote, que en ese entonces era Elí. Ahora bien, y esto a mí me dolió mi corazón, porque es una característica que está pasando en la iglesia cristiana del presente siglo. Ahora bien, en esos días, mire lo que dice, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. En otras versiones dice, en esos tiempos escaseaba la palabra de Dios. ¿Y cómo es que iba a escasear la palabra de Dios, mis amados hermanos? Si estaba instaurado un sacerdocio y estaba el arca del pacto, donde el arca del pacto representa la presencia viva del Dios Todopoderoso. Entonces nos vamos a meter a juzgar, no, nos vamos a meter a una casa, nos vamos a meter a la casa de Elí, del sacerdote Elí. Y mire cómo dice el dicho o el título, la decadencia de la casa del sacerdote Elí. Y yo antes, cuando se mencionaba al sacerdote Elí, en mi ignorancia, cuando estaba empezando en los caminos del Señor, yo creía que Elí era un gran hombre. Y realmente, mis amados hermanos, es uno de los tiempos más nefastos del sacerdocio del Señor. Y en los días de Elí, mis amados hermanos, tienen la característica por el hambre espiritual que en el pueblo de Israel se experimentó. ¿Y por qué? Derivado de lo que acabamos de leer, puesto que la palabra de Jehová se había hecho rara en aquellos días. Rara, ¿por qué? Porque no era común. Dice que la palabra del Señor no se diseminaba, no se difundía, no se divulgaba. Entonces algo estaba pasando con el sacerdocio. Y cuando nosotros nos ponemos a ver en diccionarios qué características tenía la vida de Elí, nos damos cuenta que Elí se tipifica como un hombre negligente, que no aplicó la disciplina de Jehová, no solo como padre, sino como sacerdote, y que le causó un daño terrible al pueblo y a sus hijos. Todos sabemos que sus dos hijos, Ofni y Finés, oficiaban de sacerdotes, pero eran hombres, mis amados hermanos. En el diccionario Vine los define como hombres que no servían para nada. Hombres que venían, que eran, no sé si bisnietos o tataranietos de Aarón, venían del linaje sacerdotal. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de que estos hombres, Ofni y Finés, que eran sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios, mis amados hermanos, eran hombres que estaban interesados solamente en satisfacer su vientre, en satisfacer sus deseos sexuales, mis amados hermanos, y como guinda en el pastel o en el postre, dice que no estaban contentos con la porción del sacrificio que la ley de Dios les otorgaba. Y entonces ellos abusivamente, mis amados hermanos, se servían ellos mismos antes de servir a Jehová. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros muchas veces nos servimos a nosotros mismos antes de servir a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando servimos a nuestros deleites, cuando servimos a nuestras pasiones, cuando servimos a nuestro propio yo,
Y mire, mi amado hermano, realmente yo no quiero que mi casa, al decir mi casa no me estoy refiriendo a mi esposa, a mi núcleo familiar, sino a mi casa, donde mora la presencia del Dios, la casa de Julio Reyes, la casa tuya individual. Yo no quiero que esa casa entre en decadencia. Yo lo que quiero es que esa casa se mantenga ferviente, que se mantenga poderosa, porque la presencia del Dios Todopoderoso verdaderamente está causando, si lo podemos decir así, estragos a la obra que el enemigo empezó en nosotros, en la línea ancestral y desde que pusimos un pie en esta tierra. La presencia de Dios para eso es, mis amados hermanos. Entonces, volviendo a los hijos de Elí eran codiciosos, eran hombres sensuales que practicaron el vicio y el robo en la tienda de reunión. ¿Y qué era la tienda de reunión? La tienda de reunión, mis amados hermanos, en el tiempo de Moisés, en Éxodo 33, del 7 al 11, usted lo va a leer en su casa. Era una tienda que estaba fuera del campamento, donde la gente, cuando tenía algún problema, se dirigía a ese lugar a buscar la presencia de Dios, a tener un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para poder solventar sus cosas. Imagínense, yo necesitado, iba a la tienda de encuentro y a lo que me encontraba era un par de píos, que lo primero que hacían era empezarme a chantajear, a ver qué me podían quitar. Por eso, mis amados hermanos, la presencia de Dios se mantiene en los lugares donde Él ha prometido que Él estará. Pero ese no es el problema. El problema es qué hacemos nosotros con esa presencia de nuestro Dios. Los hijos de Elí, mis amados hermanos, tuvieron, vamos a ver, vamos a las 6, vamos a las 7. Los hijos de Elí tuvieron relaciones sexuales inmorales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. ¿Y qué pasaba con eso? Elí, el sumo sacerdote, en lugar de reprenderlos, honraba a sus hijos más que honrar la presencia de Dios. Y por desatender, mis amados hermanos, la presencia de Dios, Dios envió un profeta a la casa de Elí y lo envió con un mensaje de calamidad, mis amados hermanos, para que estuvieran avisados de que iban a ser cortados. Yo verdaderamente, cuando reflexiono en la palabra del Señor, y cuando mucha gente dice, bueno, pero es que eso era antes, es que ahora las cosas han cambiado y Dios ahora por misericordia. No, mis amados hermanos, Dios es el mismo ayer, de hoy, por los siglos. El carácter de Dios sigue siendo el mismo. Y Dios definitivamente va a cortar a aquel al que se le ha dado la presencia y que no ha sabido administrar esa presencia, mis amados hermanos. No, pero es que Dios es un Dios amoroso, sí, pero que no contraviene el orden que Él instituyó, mis amados hermanos, para su pueblo. Y cuando nosotros le damos derechos legales al reino de las tinieblas, Dios no puede hacer nada en nuestro favor. Y al decir esto, mis amados hermanos, no estoy diciendo que Dios sea inútil, sino que Él respeta la ley o el régimen de los derechos. Puede hacer algo por nosotros, pero si nosotros antes nos humillamos y nos arrepentimos, para que entonces se haga realidad lo que dice la palabra, que Dios ante el juicio antepone su misericordia. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por esa llave que el Señor dejó? Entonces, este profeta anunció que los hijos corruptos de, ¿cómo se llama?, de Elí, pues prácticamente, mis amados hermanos,
fueran señalados para morir juntos en un día. A Elí como padre, siendo sacerdote, conociendo que si podía interceder delante de Dios, a él le importó un comino prácticamente, mis amados hermanos. Lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11 al 13, donde dice: entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Para que diga de principio a fin, quiere decir que las cuentas que tenía que arreglar con ellos eran largas. Verso 13: le advertí. Miren, mi amado hermano, una advertencia de Dios, pero la tomaron sin importancia. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Mire, qué terrible esto, mis amados hermanos. No los ha disciplinado. Primer libro de Samuel 3, 11 y 13. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Elí, mis amados hermanos? Elí se resignó. Y el resignarse de esa manera lo podemos traducir nosotros como un menosprecio a la presencia de Dios. Mi amado hermano, cuando tú vienes a la casa del Señor, mire, de veras, yo a veces me admiro, y por favor, tal vez soy muy observador, pero a nosotros de pequeños nos enseñaron que cuando íbamos a salir a la calle nos teníamos que exprimir. Al decir exprimir, mi mamá nos decía así, se estaba refiriendo a que si íbamos a ir a un lugar no teníamos derecho a ir a un baño, porque para eso, si queríamos hacer del 1 y del 2, teníamos que educar nuestro estómago y nuestra vejiga. Obviamente con el paso de la edad pues hay situaciones, pero mire, mi amado hermano, uno se tiene que disciplinar. Pero yo no contemplo que cuando lo más importante, la manifestación de la gloria de Dios a través del lanzamiento de la palabra, se está dando y está la presencia de Dios ministrando, yo me tenga que perder eso por ir al baño. O porque tengo sed, o porque X, Y o Z. Eso quiere decir que tú no estás anhelando la presencia de Dios. Eso quiere decir que tú estás menospreciando la presencia de Dios. Si aquí estuviera el presidente de Guatemala, en primer lugar, le quitan los teléfonos. Es una modalidad que se ha tomado ahora. Le quitan los teléfonos. Pero si yo le digo: amado hermano, mire, la presencia del Señor está acá y por respeto vamos a dejar nuestros teléfonos, ¿eh? Muchos se enojarían, se opondrían a dejar sus teléfonos, o preferirían: no, yo mejor me voy, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El mundo nos impone cosas, mis amados hermanos. Va, un ladrón, arriba las manos, no las subo, díganle así. Aquí no tienen que decirle: levante sus manos para adorar al Señor. Tiene que nacer de usted, porque eso es la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén, mis amados hermanos. Elí se resignó con menosprecio. Y mire lo que dice en el verso 17 y 18 del capítulo 3 del primer libro de Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Le está diciendo Elí a Samuel, porque el Señor utilizó la palabra, o usó de medio a Samuel. Y le dice Elí: ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Imagínese con qué soberbia, con qué prepotencia le estaba exigiendo a Samuel que le dijera qué era lo que le había dicho el Señor. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Y es la voluntad
del Señor, respondió Elí, que él haga como mejor le parezca. En lugar de humillarse, en lugar de decir, Señor, perdóname. Y la característica de las personas que son irreverentes a la presencia de Dios es la misma. Lo veo en el huerto del Edén, el Señor hablando con Adán. Lo veo fuera del huerto, el Señor hablando con Caín. El Señor dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y acaso yo soy guardia de mi hermano, pues? Y el Señor en ese diálogo le da la oportunidad, como quien dice, ¿por qué lo hiciste? En lugar de decir, pues Señor, perdón, si tienes razón, yo lo hice. Y la presencia de Dios, eso es lo que busca, que nosotros, mis amados hermanos, nos reconozcamos culpables o necesitados para que busquemos una respuesta que nos va a ayudar en medio de esa manifestación todopoderosa en la cual podemos encontrar la solución a nuestros problemas. ¿Por qué no encontramos la solución de nuestros problemas? Porque nos interesa más la solución de los problemas que el hecho de tener el privilegio de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces, Israel prácticamente perdió la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Por la tibieza espiritual que causó el menosprecio a la presencia de Dios. Y el menosprecio, mis amados hermanos, trae una retribución. Y la retribución, según la palabra de Dios, es que Israel en un solo día perdió 4,000 hombres en una batalla contra los filisteos. Luego los filisteos, los israelitas, mis amados hermanos, sin consultar a Dios ni consultar al sacerdote, decidieron transportar el arca desde Silo al campamento, pensando que esta acción resultaría en victoria sobre sus enemigos. Pero los filisteos atacaron con mayor fuerza, ¿y qué pasó? Como resultado, 30,000 israelitas murieron en ese día. Número 1. Número 2, la presencia de Dios, el arca del pacto, fue tomada. Y número 3, Ofni y Fines murieron. ¿Qué pasó? Prácticamente, mis amados hermanos, la irreverencia de no apreciar la presencia de Dios trajo nefastos resultados. Y como número 4 a todo esto que pasó, podemos agregar, mis amados hermanos, el hecho que Elí contaba con 98 años. Y cuando supo esta noticia, mis amados hermanos, dice que porque Elí estaba viejo y gordo, así dice la palabra, cayó sentado y se desnucó y murió la casa de Elí. Pero mire, el hecho profético que se hizo realidad. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 21 y 22, que la gloria, que la presencia de Israel se fue. ¿Por qué? Porque al momento que la nuera de Elí, la esposa de Fines, se enteró de la noticia de que había muerto su esposo y que había muerto su suegro, ella que estaba embarazada, dice que empezó labor de parto y dio a luz a un hijo. Ella murió y al cual le puso el nombre Icabod. Cabod quiere decir la gloria de Dios. Y Icabod quiere decir la gloria de Dios se ha ido. La presencia de Dios se fue. Y mi amado hermano, no hay peor cosa que le pueda pasar al pueblo de Dios o a un hijo de Dios que se quede sin la presencia de Dios. Yo en una oportunidad iba por el kilómetro 205 de Coatepeque, de Retauleo hacia Coatepeque. No, ya estaba más cerca de Coatepeque. En un área donde no hay absolutamente nada de luz, eran como las 8 o 9 de la noche, y se me fueron las luces. ¿Qué hace usted cuando va con luz y de repente ¡fum!, se le apaga todo, hasta el tablero?
aunque usted pare, no sabe dónde está parando. Y mi amado hermano, cuando la presencia de Dios se va, ¿qué podemos hacer con nuestras vidas? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos? Esto pasó, mis amados hermanos, por la simple y sencilla razón que durante 40 años que Elí fue juez sobre Israel y sumo sacerdote, mis amados hermanos, la palabra de Dios estuvo ausente. Pero ojo con lo que pasó. Dentro de los 4 acontecimientos es que murieron 30,000 israelitas. El arca fue tomada y fue llevada por los filisteos, mis amados hermanos, ¿a dónde? A la casa de Dagón. Y la presencia de Dios, mis amados hermanos, no se doblega ante ningún adversario. A pesar que la presencia de Dios estaba cautiva, la presencia de Dios ha sido, es y seguirá siendo poderosa e inquebrantable, mis amados hermanos. Los filisteos se llevaron el arca de la presencia, pero mire, mi amado hermano, una de las cosas importantes es que no soportaron la presencia de Dios y solamente tuvieron el arca durante 7 meses. Y durante esos 7 meses hubo muertes, hubo desastre en Filistea. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios, mis amados hermanos, por sí misma, por su poder, derrota al enemigo. ¿Y por qué en la casa de los filisteos la presencia de Dios venció a Dagón? ¿Y por qué en la casa de Elí la presencia de Dios no ministraba? Porque el encargado de ministrar la presencia de Dios estaba en tinieblas. Y tú puedes estar acá en medio de la presencia de Dios, pero áreas de tu alma pueden estar en tinieblas. Y por eso, mi amado hermano, corres el peligro de que la gloria de Dios, la presencia de Dios, sea parte de tu vida. Hoy el Señor quiere restaurar todo eso, mis amados hermanos, para que nosotros verdaderamente estemos bajo la presencia poderosa de nuestro Dios, logrando cambios en nuestra vida y cambios en nuestro entorno. Bueno, 7 meses estuvo la presencia de Dios en la casa, en el templo de Dagón, y la entregaron, renunciaron, la fueron a abandonar los filisteos. Usted conoce la historia, puede leerla ahí en las citas que le he dado. Y la presencia del Señor a través de la arca del pacto fue a parar a la casa de Abinadab. ¿Y qué pasó en la casa de Abinadab, mis amados hermanos? Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Vinieron pues los hombres de Kiriat Jeraim, o Jearim es la cosa, y llevaron el arca del pacto de Jehová y la trajeron a casa de Abinadab, situada en lo alto de un collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, y pone el énfasis, 20 años en total. Y durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Por qué estoy leyendo esto? Por 2 situaciones. Uno, para seguirle el hilo, ¿qué pasó con el arca del pacto? Que aunque había sido menospreciada durante 40 años la presencia de Dios en el periodo de la casa de Elí, ahora llegó a la casa de Abinadab y ahí duró 20 años. Pero me llama la atención lo que dice ahí, mis amados hermanos, que el pueblo se lamentaba porque parecía que el Señor les había abandonado. 40 más 20, ¿cuánto es? 60 años sin la presencia efectiva de Dios. Que la presencia de Dios se nos vaya de nuestra vida un día, mis amados hermanos, ¿qué pasaría en nuestra vida? Estaríamos en tinieblas. 60 años, una generación, mis amados hermanos.
escaseando la palabra. Entonces entramos a analizar qué pasó, por qué no hubo nada durante esos 20 años en la casa de Abinadab. Y Abinadab, mis amados hermanos, representa más de la indiferencia del pueblo hacia la presencia de Dios. Prácticamente lo que pasó en la casa de Abinadab, mis amados hermanos, nos indica que no es el tiempo que pasemos en la presencia de Dios el que hace la diferencia, sino que es la actitud que nosotros tengamos delante de la presencia de Dios la que va a provocar cambios en nuestra vida y en nuestro entorno. El hermano Norman era muy especial. Por favor, vamos a orar en la reunión de pastores. Ore fulano. Pero es la oración para entregar el tiempo al Señor. Y cuando empezaban aquellos: Padre poderoso, tú que conmueves los dunamis y los exousias en las regiones celestes, y que, porque como dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Hermano, déjelo ahí, déjelo ahí. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. La presencia de Dios no necesita de cosas rimbombantes. La calidad, la actitud con la cual nosotros nos presentemos delante de Dios en la presencia de Él es más importante que 10 horas que podamos permanecer en un seminario donde la presencia de Dios no nos ha causado absolutamente nada. Entonces, mis amados hermanos, la casa de Abinadab a nosotros nos muestra muchas cosas que vamos a ver más adelante. Pero dejemos a Abinadab. El arca seguía, porque la línea de tiempo seguía caminando. Entonces la casa de Obed-Edom fue la nombrada para recibir la presencia de Dios. ¿Y qué pasó ahí en la casa de Obed-Edom? ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses. Y en la casa de Obed-Edom observamos una actitud completamente diferente a la de Elí, una actitud completamente diferente a la casa de Abinadab. Y eso trajo el resultado de que Dios quiere ministrar, mis amados hermanos, en nuestra vida. Porque dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9 al 12, donde dice: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Verso 10. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Verso 11. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa de la presencia de Dios. 3 meses fueron suficientes para hacer un escenario completamente diferente a lo que había pasado durante 60 años sin que la presencia de Dios hiciera un cambio. Mis amados hermanos, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que cuando estemos nosotros en medio de la presencia de Dios, aprovechemos. Que en ese momento nosotros nos metamos, mis amados hermanos, y que no nos importe el mundo exterior, con el objeto de que sabemos que ahí está el que merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Que nosotros sepamos que no somos dignos de estar delante de su presencia, pero que a Él le ha placido que nosotros entremos a su presencia, porque Él tiene el anhelo, escuche bien, de bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? La actitud en la presencia de Dios es lo que hace la diferencia, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Podemos regresar a la casa de Abinadab? ¿Qué pasó en esos 20 años? ¿Qué estaba pasando en la casa de Abinadab? Que consagraron un hijo para que estuviera a cargo del arca y no pasó nada. El otro hijo que tenía murió por tocar el arca
Entonces, lo que podemos ver que estaba pasando en la casa de Abinadab, en primer lugar, es que estaban viviendo en una tibieza espiritual, al igual que la casa de Elí. No ardían en pasión por Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Está ardiendo en pasión por la presencia de Dios? No tiene que decirlo, lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir, porque el beneficiado va a ser usted. En pocas palabras, la casa de Abinadab había desatendido los oficios y compromisos con el Señor. ¿Por qué? Porque ya no lo amaban. Miren, mi amado hermano, ay, la vida es una tómbola, decía la canción. Pero miren, mi amado hermano, a mí me molesta de sobremanera de que hay parejas, y lo digo con todo respeto, que empiezan a vivir, tienen hijos y después entran en desacuerdos y los hijos se convierten en los paganos. Y la mujer tiene que estar mendigando que el hombre le pase una pensión impuesta por un juez de 100, 200, 300, 500, 600 quetzales mensuales para mantener a un niño. Y a veces les dice, ya no te voy a dar nada porque no tengo dinero. ¿Hay amor o no hay amor? No hay amor. Ya no te voy a dar nada porque es mayor de edad. El amor no tiene límites. Y traigo esto, mis amados hermanos, porque cuando nuestro corazón está ardiendo en pasión por la presencia de Dios, no hay condiciones que importan para hacer lo que el Señor nos esté demandando. Pero cuando no hay amor, no voy. Cuando no hay amor, que pongan a otro. Cuando no hay amor, bueno, lo miro en diferido. Estoy hablando cosas. Cuando no hay amor, que miren los hermanos cómo salen ahí con la canasta de bendición. Mi amado hermano, verdaderamente la raza humana y los hijos de Dios tienen el privilegio más grande que puede existir en el universo: tener acceso a la presencia de Dios, al Dios Todopoderoso. ¿Cómo la estás administrando? ¿Está ardiendo tu corazón? Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 31 y 32. Aquí está la historia de aquellos dos discípulos que venían de Jerusalén. Jerusalén es la casa del pan, y se dirigían hacia Emaús. Emaús quiere decir, ¿cómo se llama? Lugar de tinieblas o lugar de aguas tibias. Se dirigían de la casa del pan hacia las tinieblas. Y dice que iban caminando en el camino y se les presentó el Señor Jesucristo resucitado y no lo reconocieron. ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia las tinieblas. Y entonces el Señor empezó a preguntarles. Usted sabe la historia que está descrita en el capítulo 24 de Lucas, hasta que llegaron al punto donde dice: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, después de que el Señor les ministró pan. Y en ese instante Jesús desapareció. Verso 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La presencia de Dios hace que arda en fuego nuestro corazón. Y eso que el Señor les estaba explicando a estos dos discípulos, mis amados hermanos, ese ardor era la presencia que se había escaseado durante los 20 años en la casa de Abinadab. A nadie le ardía el corazón por la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esa palabra que escaseaba es
la que estaba, mis amados hermanos, ministrando nuestro Señor Jesucristo. En Santiago 4:8 dice, en la Nueva Traducción Viviente: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad, esto es lo que quiero rescatar, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y ese es el problema actual de la iglesia. La lealtad dividida entre Dios y el mundo. No podemos servir a dos amos. En la Biblia al día dice: vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. El doble ánimo, el ser inconstante. Y en la versión de la Reina Valera 60 dice: y vosotros los de doble ánimo. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver, yo no sé si usted cuando era niño jugó pan caliente, ¿qué? Tibio, helado, que le escondían una cosa y usted estaba lejos, le decían frío, frío, se iba acercando, tibio, tibio, y cuando estaba cerca, caliente, caliente, y usted encontraba juegos de niño, ¿verdad? De nuestra época, sí. El frío, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, dice que en el final de los tiempos la maldad de los hombres se incrementará, que ¿qué? Enfriará el corazón aún de los escogidos. El tibio, mis amados hermanos, es aquel de doble ánimo, que va a lo que le conviene. Pero el caliente, mis amados hermanos, es aquel al cual le está ardiendo el corazón por la presencia de Dios. Y yo ruego e imploro al Espíritu Santo que en esta mañana nos redarguya para que nuestro corazón empiece a arder, y que así como arde una hoguera, mis amados hermanos, se mantenga nuestro corazón ardiendo. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que estás haciendo tú ante la presencia de Dios? Abinadab la tuvo durante 20 años y no pasó nada. El próximo mes vamos a estar cumpliendo 33 años de aniversario de estar en la iglesia. Y hay algunas personas que nos han acompañado durante esos 33 años. Y tengo mente fotográfica que de algunas personas que nos han acompañado durante los 33 años, hay algunas, a pesar de los 33 años, nunca se han ministrado. Entonces, la presencia de Dios estará haciendo que arda sus corazones. Pueden pasar 33 años, 40 años, 50 años, pero si la presencia de Dios no está funcionando, no está provocando los cambios en nuestra vida, mis amados hermanos, tenemos problemas. Amén, mis amados hermanos. ¿Sí? Somos religiosos. Volvemos a lo que decía la pastora hace 15 días. El radical es un religioso, pero el definido es aquel que sabe que nada ni nadie lo va a mover de sus convicciones que tiene delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Qué otra cosa podemos ver de la casa de Abinadab? Estaban viviendo en apariencia. Y mis amados hermanos, eso está corroyendo la iglesia del Señor. Aquí en la iglesia hasta el lenguaje cambia, la voz cambia, el léxico cambia. Mis amados hermanos, que el Señor derrame una catarata de bendiciones inmensamente sobre sus vidas, de hoy y para siempre. Amén. Y en la calle lo miran a uno, ni siquiera hasta se cambian de banqueta para no hablarlo o saludar al pastor, porque el pastor los puede poner en evidencia. Sí, me ha pasado. Me pasa seguido. Entonces, mis amados hermanos, la casa de Abinadab vivía en las partes altas, donde estaban los altares, donde se ofrecían sacrificios. La casa de Abinadab, que estaba situada en, ¿cómo dijimos que se llamaba el lugar? Ahorita se los digo, en Kiriat Jerim, estaba situado en los collados, en lugares altos.
¿Y qué era lo que se hacía en los collados, en los lugares altos? Estaban los altares donde se ofrecían sacrificios. Pero una de las cosas importantes que dice en Josué capítulo 9, verso 27, Josué 9, 17, dice: en efecto levantaron el campamento los hijos de Israel y al día tercero llegaron a las ciudades de ellos. ¿A las ciudades de quién? A las ciudades que eran de Gabón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim es la cosa. Kiriat Jearim, mis amados hermanos, estaba bajo la custodia, bajo el dominio de los gabaonitas. Y los gabaonitas, mis amados hermanos, tenían, una característica, que eran muy hábiles para engañar. Lo vamos a ver más adelante. Y fíjese, mi amado hermano, que cuando estamos hablando de la apariencia tiene la misma característica de la tibieza, porque tanto la tibieza como la apariencia evidencia un corazón que está alejado o separado del Señor. Y por eso hay un dicho coloquial que dice que es mejor estar de pie delante de Dios, aunque estemos caídos delante de los hombres. ¿Qué nos importa al final de cuentas? El concepto que Dios tenga de nosotros. Y si Dios sabe lo que estamos haciendo, el mundo puede estar murmurando, puede estar diciendo que tú eres aquí, que eres allá. Mientras tú sepas delante de Dios que estás en donde estás parado, digan lo que digan, decía Rafael de España. Entonces, en Josué 9, capítulo 3, verso 5, mis amados hermanos, yo le estoy poniendo estas citas para que nos documentemos. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron decir lo que había hecho Josué a Jericó y a Jai, verso 4, ellos al contrario se valieron ¿de qué? De astucia. La astucia es una característica ¿de quién? De los hijos de las tinieblas. Y dice: pues fueron y fingieron ser embajadores, llevando sobre sus asnos costales gastados y cueros de vino viejo y otros y rotos y atados, verso 5, y poniendo sobre sus pies calzado viejo y remendado, y trajeron sobre sí vestidos viejos, y todo el pan de su provisión estaba seco y mohoso. En pocas palabras, la característica que tenían los gabaonitas, mis amados hermanos, es que eran buenos para ser hipócritas, para fingir, tenían astucia para engañar. Y la casa de Abinadab estaba en una región, mis amados hermanos, que pertenecía a los gabaonitas, y entonces lo que podemos decir es que a pesar de que ahí estaba el arca, la presencia de Dios en la casa de Abinadab, sus líneas ancestrales, sus mañas ancestrales, las maldiciones ancestrales de los gabaonitas no habían sido desarraigadas de los de la casa de Abinadab. ¿Por qué? Porque vivían en apariencia. Fíjese, mi amado hermano, que verdaderamente la apariencia es una situación que el libro de Isaías la describe claramente para los hijos de Dios, donde dice en Isaías 29:13: dice pues el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honran, pero ¿dónde está su corazón? Lejos de mí. Eso es apariencia. Y mi amado hermano, verdaderamente yo estoy hablando generalidades y hago mucho énfasis en eso, porque no estoy criticando a nadie en su forma de adorar, en su forma de alabar, en su forma de servir. Pero sí tengo que hacer mucho énfasis en que no importa cuál es tu exterior cuando estás en medio de la alabanza, si en tu interior hay un deschongue delante de la presencia de Dios. Es más importante lo que está dentro, porque si no nosotros caeríamos en aquellas iglesias legalistas donde ¿y por qué aquella niña está colocha? ¿Y por qué las hermanas vienen de pantalón? ¿Y por qué se cortan el pelo? ¿Y por qué se pintan el pelo? ¿Y por qué se ponen esos aretes tan grandes?
Parece el lobo y la caperucita, ¿eh? La pastora cuenta una vez que fue a una iglesia que le invitaron y que la estaban criticando por unos aretes que ella llevaba. Uy, hermano, esos aretes son diabólicos, parafraseado más o menos, que se los tenía que quitar. Entonces la pastora, en la presencia de Dios, se llenó de poder y autoridad y le dijo: ay, hermana, con esa lengua tan grande que tiene usted, se pueden imaginar todo lo que le dijo. Y creo que ya no la invitaron, pero ni modo, ¿eh? Esa pastora muy brincona. Podemos ver un tercer aspecto. Los de la casa de Abinadab perdieron la presencia de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros no somos transformados, la presencia de Dios está lejos de nosotros. Por eso nosotros debemos entregarle al Señor todo aquello que hay en nuestro corazón que nos aleja de la presencia de Dios. Y el Señor hoy te está hablando a ti, a mí me habló muy fuerte de todas aquellas pequeñas zorras que están en nuestro corazón, que no comen el fruto, porque no tienen la estatura y la fuerza para alcanzar los frutos, pero sí tienen el acceso a entrar a la raíz y matar el viñedo. Las pequeñas zorras quieren matar, mis amados hermanos, todo aquello que nos esté permitiendo acercarnos a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 17, mis amados hermanos, dice, en la versión Dios habla hoy: los israelitas huyeron ante los filisteos. Respondió el mensajero, el que le estaba dando el mensaje a Elí: además, ha habido una grande matanza de gente en la que también murieron tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. Aquí se relata que fue tomada el arca circunstancialmente por los filisteos, pero la presencia del Señor estaba lejos del pueblo. Como lo habíamos dicho, durante 40 años más 20 años, estamos hablando de 60 años. Entonces, mis amados hermanos, no hay peor cosa que nosotros perdamos lo que Dios nos ha dado por no estar en la presencia de Dios. Yo tengo memoria de lo que el Señor ha hablado a la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. A mí, pregúnteme, a mí me presentan una persona, mucho gusto, me dice su nombre y a los 2 minutos ya no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Pero en las cosas del Señor, lo que el Señor le dice a sus hijos, eso sí el Señor me lo mantiene grabado en mi memoria. Y mi amado hermano, si a ti ya se te olvidó lo que el Señor te ha prometido, yo en esta mañana te digo en la presencia del Señor que aquí está, que el Señor no ha cambiado su plan y quiere entregarte lo que Él dijo que un día estaría en tu vida. Pero es necesario que hoy entregues todo aquello que el Señor no te ha dado, pero que tú lo has tomado como tuyo y estás dudando como el joven rico en entregarlo para entrar a poseer lo que el Señor verdaderamente quiere que tú manifiestes en tu vida. ¿Qué te ha dado Dios que ya no se usa? Aquí hay dones de sanidad, aquí hay dones ministeriales, mis amados hermanos. Aquí están representados los 5 ministerios en este pueblo. Pero ¿por qué no saltan a la palestra? Quizá porque hemos sido muy cómodos, o quizá porque hemos pecado de modestia, o quizá porque estamos viviendo en apariencia, o porque estamos viviendo en tibieza. Hoy es el momento, hoy es el día de que seamos diferentes a los de la casa de Abinadab. En Isaías 59:2 la palabra del Señor nos dice que son las iniquidades las que nos separan de nuestro Dios. Quizá lo que el Señor te está diciendo el día de hoy, sin el quizá, es que necesitas ministrarte para que la iniquidad sea desarraigada de tu corazón. Amén. La cuarta cosa que pasaba ahí, son 17 cosas, así que tenga paciencia. No, la cuarta cosa es que escondieron la presencia de Dios. La presencia de Dios no es para esconderla.
la presencia de Dios es para portarla. Mire, mi amado hermano, ¿se recuerda cuando leímos el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1? ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó el arca a la casa de Abinadab? Dice que ungieron, dice que consagraron a Eleazar. ¿Para qué? A ver, ¿quién se acuerda de lo que leímos? ¿Para qué consagraron a Eleazar? Para guardarlo. Es que a mí me llamó la atención eso. ¿Cómo va a ser eso que consagraron a una persona para que agarrara la presencia de Dios? Ah, bueno, yo soy el encargado de guardarla. La meto en la bodega, le echo llave y ahí está segura. La presencia de Dios no es para eso. Y viendo en diferentes versiones en la Biblia de las Américas, dice que lo consagraron a Eleazar para que guardara el arca. En la Nueva Traducción Viviente dice que para que se encargara, lo comisionaron para que se encargara de ella. Y en la Biblia Yuneman dice que santificaron a Eleazar para custodiar. ¿Será que Dios necesita que lo custodiemos, mis amados hermanos? Entonces, mis amados hermanos, tenían la presencia, pero estaban haciendo mal uso de la presencia. No sabían para qué era la presencia. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí quedó a deber. Porque el sacerdote Elí no ministró la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando llegó Ana al templo? ¿Dónde estaba Elí? Dice que estaba sentado, mis amados hermanos. En lugar de estar ministrando la presencia, estaba sentado, estaba cabeceando. Mi amado hermano, si el Señor le está hablando, dele gracias al Señor, porque el Señor quiere que esa presencia que Él ha puesto, ha designado para tu vida, sea para que la pongas de manifiesto y no para que la escondas. Amén, mi amado hermano. Quinta cosa, los de la casa de Abinadab, mis amados hermanos, no cambiaron sus costumbres. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y no queremos cambiar nuestros patrones generacionales, estamos en serios problemas. Quiere decir que nosotros no estamos decididos a renunciar a todo aquello que nos fue transferido a través de la genética material y de la genética espiritual. En Marcos 7:13, la palabra del Señor dice: invalidando así la palabra de Dios con vuestras tradiciones. ¿Qué es lo que hacen las tradiciones? Invalidan la palabra. ¿Pero qué hacen las tradiciones? Las tradiciones, mis amados hermanos, pervierten las costumbres. ¿Y qué es lo que hacen las costumbres? Las malas costumbres. Las malas costumbres lo que hacen es formar culturas. Y lo hemos hablado hasta la saciedad. Nosotros muchas veces estamos viviendo, a pesar de estar en la casa del Señor, estamos viviendo bajo la costumbre, bajo la cultura del mundo. El pastor se está tardando tanto porque y ya están las Olimpiadas y hoy juega los Estados Unidos contra Serbia y en básquetbol, y entonces, costumbre del mundo. En administración me lo han dicho. Nosotros debemos de vivir bajo una cultura que es la cultura del reino, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor nos dice: ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Y en la dimensión del reino de los cielos, en la cultura del reino de los cielos, mis amados hermanos, todo es posible. Amén. Y finalmente, mis amados hermanos, volvemos a lo que hizo Elí. Menospreciaron la presencia de Dios. Y el desprecio a la presencia de Dios, mis amados hermanos, se paga caro. En el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 3, aquí la palabra ratifica todo lo que caminamos el día de hoy. En la Nueva Versión Internacional dice: estaba David haciendo un consenso para traer de regreso el arca de nuestro Dios. Punto. Seguido. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no hemos consultado la presencia de Dios.
Imagínense cuántos años reinó Saúl. A ver, para los teólogos, 40 años, más o menos. O sea que durante todo ese tiempo no consultaron la presencia del Señor. Imagínense, mi amado hermano, usted que venga a la casa del Señor y que no está el dueño de la casa. La pastora, el pastor, los de alabanza, los hermanos, algunos pueden faltar, pero quien no puede faltar es el Señor. Y a Él es a quien nos debemos, mis amados hermanos. Si usted tiene convicciones de venir a buscar al Señor, a Él es al que venimos a buscar. A Él es al que venimos a agradar. A Él o ante Él es ante quien nos venimos a poner a cuentas. Por eso, mis amados hermanos, vuelvo a decir, es hora de volver a la promesa de Dios. Es hora de volver a hacer uso de la presencia de Él y valorar ese gran, maravilloso e inmerecido regalo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Poquitos. Entonces, para terminar, en conclusión, la presencia de Dios, mis amados hermanos, tiene la capacidad de romper la tibieza espiritual. Ahí está la cita, Salmo 16, 11. Por tiempo no lo voy a leer. En segundo lugar, la presencia de Dios nos trae descanso. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados. El Señor Jesucristo no dice, vayan allá, venid a mí. Él es la presencia. En tercer lugar, la presencia de Dios nos permite experimentar la gloria de Dios, la gloria Kabod. No hay presencia sin gloria. Donde usted le diga que está la presencia de Dios, pero no se manifiesta la gloria de Dios, no hay presencia. Pero mire, mi amado hermano, me llama la atención lo que dice Éxodo 33, 18 y 19, esa sí la voy a leer. Dijo entonces Moisés, hablando con el Señor, ruégote me permitas ver tu gloria. Verso 19. Y el Señor le contestó, yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Mire qué maravilloso el Señor. Yo haré que pase todos mis atributos delante de ti. Yo me voy a manifestar delante de ti para que tú me conozcas. Amados hermanos, hacer lo que hizo Moisés es cosa de locos. Tenía que tener convicciones, tenía que conocer a Dios, tenía que saber a quién le estaba haciendo caso. Y para que le hiciera caso, Dios se le manifestó plena, total y absolutamente a él. Como Él se nos quiere manifestar a nosotros el día de hoy. ¿Para qué? Para que nos enamoremos y tengamos la convicción de hacer todo aquello cuanto Él nos ha mandado hacer. ¿Cuántos quieren hacerlo? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, quiero pedirle a los hermanos que van a traer los elementos para ministrar la Santa Cena, que los traigan y quiero pedirle favor a mi hermano Rafa para que nos... creo que tienen por ahí algo ustedes, ¿verdad? Por favor, hermanos de alabanza. La presencia de Dios es el lugar donde nosotros nos podemos humillar para recibir el oportuno socorro. La presencia del Señor está en este lugar, en este día. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Cuál es la más grande necesidad que tú tienes hoy? La más grande necesidad que tengo yo el día de hoy es que su presencia esté toda la vida en mi vida. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendecimos y consagramos estos elementos, Señor, para que hoy, Señor, en un mismo sentir, en tu presencia, todos, absolutamente todos, podamos estar, mi Dios,
expuestos a ese poder transformador, a ese poder que nos trae vida, a ese poder, Señor, del cual sería bueno nunca nos pudiéramos apartar de él. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, podemos humillarnos y podemos postrarnos. Y en este día, Señor, mientras mis hermanos ministran la alabanza, nosotros venimos a rendir nuestro corazón delante de ti, Señor, porque hoy no queremos salir igual como entramos. Hoy queremos salir transformados por tu presencia, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, presentarnos delante de tu presencia en este día, sabiendo, mi Dios, que en tu presencia hay plenitud de gozo, sabiendo, mi Dios, que en tu presencia, Señor, hay misericordia, sabiendo, Señor, que en tu presencia tú nos permites considerarnos a nosotros mismos por la obra poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye. Hoy, Señor, reconocemos que te hemos fallado. Hoy, Señor, reconocemos, mi Dios, que hemos estado durante mucho tiempo en nuestra vida en tu presencia sin aprovechar tu presencia, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos perdones, mi Dios, porque tu palabra dice que el bien que sabemos hacer, como lo es estar en tu presencia, y no lo hacemos o no lo aprovechamos, nos es contado como pecado. Límpianos en esta hora, mi Dios. Yo te entrego todo mi ser, Señor. Yo te entrego, Padre Santo, todo aquello que simboliza el corazón del joven rico que no
pudo entregarte lo que tú le estabas pidiendo. Hoy nosotros te entregamos todo aquello que tú nos estás pidiendo, Señor, porque verdaderamente lo único que necesita nuestro ser eres tú, Señor. Lo único que necesita nuestra vida es estar en tu presencia, Padre. Por eso, mi Dios, hoy queremos hacer pacto, Señor. Hoy, Señor, delante del tribunal de tu Espíritu poderoso, Señor, nos ponemos en el atrio, Señor, en el estrado, Señor, donde está compareciendo el culpable, Señor, y venimos a decir delante del juez que nos reconocemos culpables, que somos culpables, pero también venimos a reconocer y a implorar al juez que sabemos la calidad de Dios que tenemos, que Él ante el juicio antepone la misericordia, y esa misericordia es la que hoy te rogamos dispense sobre nosotros, poderoso Dios. Por eso, Señor, hoy queremos hacer pacto contigo y tomamos este pan, Señor, como símbolo, como memoria, Señor, del sacrificio de aquel que dio la vida por nosotros, de aquel que no escatimó absolutamente nada, Señor, por suyo, Señor, sino que se entregó, Señor, en obediencia al Padre, sabiendo que estar en tu presencia nos obliga a agradarte, Señor. Y Él lo hizo, y por agradarte a ti entregó su cuerpo para que nosotros pudiésemos gozar de este momento. Con temor y temblor, Señor, presentamos este pan y comemos de él, Señor, en memoria de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Podemos comer el pan. Gracias, Señor, porque de igual manera tomamos en nuestra mano esta copa con el jugo del fruto de la vid, Señor, que representa tu sangre, Señor, por medio de la cual tú nos compraste y nos hiciste libres, Señor. Sangre por medio de la cual, Señor, se hizo posible que el velo se rasgara, Señor, y que ya no existan secretos, que ya no existan impedimentos para llegar delante de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, hacemos un pacto en tu presencia, Señor, por medio de esta sangre, en la cual nos comprometemos, Señor, a permanecer en tu presencia. A pesar de nosotros, Señor, ayúdanos a permanecer y a aprovechar tu presencia, Señor. Podemos tomar de la copa. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
Ahora, amado hermano, en la poderosa presencia del Dios Todopoderoso, levanta tus manos para que esa presencia poderosa venga a causar impacto en aquella área en la cual el enemigo había tomado dominio. Porque a partir del día de hoy el Señor toma pleno, total y absoluto control. Sean áreas de esclavitud, sean libres. Sean enfermedades, te declaro sano por la presencia del Dios Todopoderoso. Si ha sido escasez, hoy te declaro en abundancia por la presencia del Dios Todopoderoso. Si has estado de luto, hoy te declaro en vida por la presencia del Dios Todopoderoso. Y si has estado en acusación, hoy te declaro libre y vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy la esfera de la presencia de Dios está haciendo todo lo imposible en tu vida. Lo hace posible el día de hoy. Y a los que están allá en casa, hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús que la presencia del Dios Todopoderoso también está causando impacto en tu vida. Y te aseguro, no porque me llamo Julio Reyes, sino porque conozco al Dios Todopoderoso, el que lo ha prometido, que la presencia del Dios Todopoderoso el día de hoy marca y cambia tu vida para siempre. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, Señor, llena con tu Espíritu Santo a tu pueblo, Señor. Vengo a sellar esta palabra, vengo a sellar esta administración con la presencia de tu Espíritu poderoso, Señor. Y te damos gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted estuvo en la presencia de Dios, dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y en esa misma actitud, vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Dele gracias al Señor por lo que el Señor hizo en su vida o ha empezado a hacer en su vida. Padre, gracias por estos hijos tuyos, mi Dios. Pero en primer lugar, gracias a ti por tu presencia en este lugar. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por mantener fresco el aceite, Señor, de este ministerio, Señor. Gracias porque a pesar de los 33 años, tu presencia, Señor, permanece, Señor, y seguirá permaneciendo, Señor, hasta que se cumpla a cabalidad el último de tus propósitos para este ministerio hasta el último día, Señor. Gracias por este pueblo al cual tú has traído a este lugar para que aquí, Señor, encuentre el pasto, encuentre el agua, Señor, que tú tienes destinado para ellos. Por eso, Señor, en esta mañana yo vengo a bendecirlos, mi Dios. Vengo a pedirte, Señor, que no permitas que la presencia tuya, Señor, se apague en sus vidas. Que el corazón de ellos se mantenga ardiendo, Señor. Y que, a diferencia de los tiempos de Elí, en lugar de que tu palabra y tu presencia escasee en sus vidas, que tu presencia y tu palabra abunde, Señor, mañana, tarde y noche. Los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y recuerde los eventos que tenemos el próximo mes. Bendiciones para todos.
cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios.